Píldora de memoria, unas nuevas cápsulas de conocimiento general. Temas de sumo interés para conocer nuestra fe. De la mano de Jesús y María. Abre tu corazón al conocimiento de fe católica. Píldoras de memoria con el Padre José Antonio Román Baena. Síguelo en las redes sociales como Padre Romani. Bienvenidos, iniciamos. Saludos amigos, hermanos, como siempre les digo, amigos, hermanos, bienvenidos una vez más a su píldora de memoria. ¿Qué buscamos en esta píldora de memoria? Buscamos que los conceptos básicos que tenemos que saber como católicos los tengamos presentes, al menos de memoria, ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de los sacramentales. ¿Qué es eso? Luego la primera pregunta sería, ¿qué son los sacramentales? No estamos hablando de los sacramentos, hay que hacer una gran diferencia. No es lo mismo hablar de sacramentos que hablar de sacramentales, no es lo mismo. Mucho de la gente que nos ve ocupa los sacramentales, pero no saben qué son y para qué sirven. De eso vamos a hablar en esta píldora de memoria. ¿Qué son los sacramentales? Y como saben, para tener respaldo de algo, ocupamos el Código de Derecho Canónico, la norma de la Iglesia, lo que la Iglesia dice en sus reglas, y también ocupamos el Catecismo de la Iglesia Católica, que usted lo debe de tener en su casa y que si aún no lo tiene, yo le invito a que lo compre. ¿Por qué? Porque lo que yo digo no se trata de que me crea todo, se trata de que usted también lo busque. Acuérdese, la verdad va a salir de la búsqueda. A ver, ¿eso que me está diciendo es cierto o no es cierto? Fíjese, en la parte tercera del Código de Derecho Canónico, parte tercera del título primero de los sacramentales. ¿Qué son los sacramentales? Dice el Código de Derecho Canónico. Los sacramentales son signos sagrados por los que, a imitación, en cierto modo, de los sacramentos, se significan y se obtienen por intercesión de la Iglesia unos efectos principalmente espirituales. Fíjese, a ver, hay que entender esto. Una cosa son los sacramentos, otra cosa son los sacramentales. Los sacramentos sabemos que son actos instituidos por Cristo para la salvación de las almas. Actos salvadores de Cristo que nos dan la gracia y nos dan la salvación. Actos instituidos por Cristo, sacramentos. Sacramentales. ¿Qué son los sacramentales? Dice, son signos espirituales, ¿sí? Sagrados, que son instituidos por la Iglesia. No son por Cristo. Por Cristo son los sacramentos. Los sacramentales son por la Iglesia. Pero dice algo aquí interesante. Dice, a imitación en cierto modo de los sacramentos, signifiquen y obtienen por la intercesión de la Iglesia unos efectos principalmente espirituales. Entonces, de entrada, haciendo esta diferencia, yo le pregunto a usted, ¿qué es más importante entonces o qué tiene más valor? ¿Los sacramentos o los sacramentales? ¿Qué tiene más valor? Los sacramentos. ¿Por qué? Porque los sacramentos dan la gracia y los sacramentos son instituidos por Cristo. Y los sacramentales, dice, a imitación, dice, en cierto modo de los sacramentos que dan la gracia, pero que no llegan a ese valor. Ahora vamos a ver qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el capítulo cuarto, de la parte de la celebración, capítulo cuarto,
otras celebraciones litúrgicas en el artículo 1, en el número 1668, dice lo siguiente: los sacramentales han sido instituidos por la Iglesia en orden a la santificación de ciertos ministerios eclesiales. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, número 1069. Los sacramentales proceden del sacerdocio bautismal. Todo bautizado es llamado a hacer una bendición y a bendecir. Por eso, los laicos pueden presidir ciertas bendiciones. A ver, hay que entender esto muy bien. ¿Todos somos sacerdotes? Sí, pero hay dos tipos de sacerdocio: sacerdocio ministerial y sacerdocio bautismal. El sacerdocio ministerial es aquel varón que ha sido ordenado sacerdote y que participa del sacerdocio de Cristo ministerialmente. Pero antes de ese sacerdocio ministerial, todos tenemos el sacerdocio bautismal, todos los que somos bautizados. Y dice el Catecismo de la Iglesia: un bautizado está llamado a hacer bendición y a bendecir. Por eso, de algún modo, algunos sacramentales, dice, por eso los laicos pueden presidir ciertas bendiciones, no todas, pero sí algunas. ¿Sí? Dice el Catecismo de la Iglesia: la presidencia de una bendición se reserva al ministerio ordenado. ¿Quién es? Un diácono, un presbítero o un obispo, en la medida que dicha bendición afecte a la vida eclesial y sacramental. Y fíjese algo interesante que dice el número 1670 del Catecismo de la Iglesia: los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo a manera de los sacramentos, pero por la oración de la Iglesia preparan a recibirla y disponen a cooperar con ella. A ver, hay que entender muy bien, porque hay mucho católico que le da más importancia a un sacramental que a un sacramento, y no va por ahí. Ya dijimos la primera diferencia: sacramento instituido por Cristo, sacramental instituido por la Iglesia. Sacramento da la gracia, sacramental no confiere la gracia del Espíritu Santo a manera del sacramento. Pero el sacramental dice: si me permite o me dispone a mí, me permite o me dispone a recibir cierta bendición. ¿Cuáles son los principales sacramentales que conocemos o que usted puede acceder, o que la mayoría de católicos accede a los sacramentales? ¿Cuáles son? En primer lugar, las bendiciones. ¿De qué? De personas, de la mesa, de objetos, de lugares. A ver, una bendición de una persona, ¿quién la puede hacer? El sacerdote, cuando se termina la misa, ¿no? La bendición de Dios Padre Todopoderoso. El sacerdote bendice a la asamblea, porque es un ministro ordenado. Pero también un laico, un papá o una mamá que no es ministro ordenado, pero que tiene el sacerdocio bautismal, también puede bendecir a su hijo. ¿Por qué no? Claro que puede. Puede bendecir a su esposo, puede bendecir a su esposa. Porque acuérdese, tenemos que ser bendición para los demás. La bendición es un sacramental de personas. De la mesa, usted cuando come bendice su mesa o no la bendice. ¿Y eso quién lo puede hacer? Un laico. No tiene que estar un sacerdote consagrado para bendecir una mesa. Usted puede bendecir su mesa cuando va a comer. La bendición de objetos, tiene que estar un sacerdote. ¿Cómo cuáles? Una imagen de San José, una imagen de la Virgen, una imagen de un Cristo. La bendición es dada por un ministro consagrado, ¿sí? Que es sacramental. Al fin de cuentas, la bendición es un sacramental.
la bendición de lugares, ¿sí? Por ejemplo, una casa, una capilla, tiene que ir un ministro consagrado para hacer la bendición y poder tener un sacramental. Pero da mucha tristeza que algunos católicos le dan más importancia a los sacramentales que al sacramento. Fíjese, le voy a poner un ejemplo bien sencillo. Cuando llega la Cuaresma, ¿qué prefieren los católicos? ¿Prefieren ir a confesarse o prefieren ir a ponerse ceniza? ¿Qué prefieren más los católicos? La mayoría prefiere ponerse ceniza. Y la ceniza es un sacramental, sí, pero no nos da la gracia. Y el sacramento de la reconciliación sí nos da la gracia. Entonces, fíjese cómo tenemos que estar formados. No le podemos dar más importancia a un sacramental que a un sacramento. No le podemos dar importancia. Tiene más importancia un sacramento. Y fíjese, el agua bendita es un sacramental. La bendición de objeto, la bendición de la mesa, la bendición de cosas, las cenizas son sacramentales. El escapulario es un sacramental, pero no tiene el mismo valor que un sacramento. Ojalá que a través de esta píldora de memoria usted le dé el valor que verdaderamente tiene y escoja los sacramentos por encima de los sacramentales. Hay gente que prefiere que le echen agua bendita a participar de la misa. Hay gente que prefiere que rocíen su casa a que se vaya a confesar. Hay gente que prefiere ponerse un escapulario, pero nomás no se confiesa. Qué tristeza. Entonces, dice hoy, hemos escuchado, los sacramentales, sí, nos acercan a la gracia, pero no nos lo da como lo da el sacramento. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Compartan, por favor, compartan a quien les sirva esta píldora de memoria para que podamos tener un poquito más con claridad y con sencillez en lo que nuestra fe católica tiene que creer. Que Dios les bendiga. Estamos próximos a poner otra píldora de memoria exclusiva sobre el sacramental del agua bendita. ¿Para qué sirve y cómo utilizarla? Porque hay muchos que se dejan llevar por supersticiones y no debe ser así. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Compartan y ahí denle like, por favor, denle me gusta a este video para tener más gente que le llegue este mensaje. Hasta la próxima. Píldora de memoria, unas nuevas cápsulas de conocimiento general. Temas de sumo interés. Para conocer nuestra fe. De la mano de Jesús y María. Abre tu corazón al conocimiento de fe católica. Píldoras de memoria con el Padre José Antonio Román Baena. Síguelo en las redes sociales como Padre Romani.